La Orden del Grial fue fundada el 17 de septiembre de 1874. Monja, monja, monja. El fin de la Orden es preparar y nivelar fiel e incansablemente todos los caminos que conducen a la redención de la humanidad. Monja, monja, monja. O, lo que es lo mismo, de todo aquello que, en la humanidad entera, impulse y se refiera a la realización de la ley divina. Monja, monja, monja. Que toma cuerpo simbólicamente en la paloma del Espíritu Santo. Patriotismo, justicia, amor al prójimo y castidad. Monja, monja, monja. Peter, son las 4 de la mañana. ¡Ven a la cama! La orden femenina es independiente de la de los hombres. Lo único honroso que puede hacer nuestra especie es negar la programación. Dejar de reproducirse. Ir de la mano hacia la extinción. Una última medianoche, hermanos y hermanas rechazando la injusticia. ¿Qué es esto? ¿Qué Coca-Cola? Sí. No. Uy, pues vamos a seguir con el seminario Mailander, volumen 2. Más Mailander que nunca. En esta ocasión haremos la sesión esta sobre el ensayo de idealismo. Antes recordar que tenemos membresías desde 0,99 y agradecimientos a Imaginary Unit, Elena Roca, Alex Mesa, Mutatis Mutandis, J_Durazno, Autistic Silver, Imrit, Luciérnaga, Asmodai, Pablo GCH, José Jonathan Ancheta y Aurea Mediocritas. Para los curiosos, el día 30 se estrena en el canal El Tour por la biblioteca personal de José, nuestro compañero y director de la revista. No se lo pierdan. Próxima fecha, Sí, 4 hablaremos en otra ocasión, al final de la sesión. Bueno, pues vamos a empezar. Como comentaba al principio, bueno, hace escasos segundos, el ensayo que abordamos hoy es el titulado, y por extensión y evidentemente, dedicado al idealismo. En este ensayo básicamente lo que hace Mailander es pasar revista a todos aquellos sistemas o los que a su juicio son más importantes o más significativos dentro del idealismo. Se entiende que el idealismo en general, no solo el alemán, pero principalmente el alemán y también el inglés, ¿no? Y básicamente lo que está haciendo es un itinerario desde los sistemas idealistas, las distintas categorías y tipos que ahora comentaré, que en esencia son 2, hasta lo que es la adecuada manifestación u objetivación del idealismo, es decir, el idealismo crítico, específicamente en su propia persona, en su propio sistema. Bien, como comento, y como ya salió de forma colateral en sesiones anteriores, Mailander distingue principalmente 2 tipos de idealismos, de sistemas idealistas. Uno es el idealismo absoluto, al que también denomina idealismo de la cosa en sí, y consiste en la definición que nos ofrece es que eleva al trono del mundo al ser particular que quiere y que conoce. Por otra parte, distingue el idealismo crítico, en el cual él se incluye y se considera como la máxima expresión o la más correcta manifestación de este tipo de idealismo, y su definición es que consiste en cualquier concepción de la naturaleza que interpreta el mundo como una imagen, reflejo en el espíritu del yo, demostrando la dependencia de aquel y haciendo del yo cognoscente lo principal. Aquí es interesante, aunque saldrá más adelante, hacer una pequeña aclaración. En base a esta definición parecería pues, que Mailander se está adscribiendo, considerando que el idealismo crítico es una especie de fenomenismo ilusionista, en el cual acaban incurriendo pues, los idealismos convencionales, pues, por ejemplo el del propio Schopenhauer, recordando la cuestión esta del engaño de Maya, etc., ¿no? Pero esta definición de idealismo crítico en Mailander se debe interpretar solo en términos epistémicos, como veremos más adelante, es decir, la dimensión fenoménica desde una perspectiva epistemológica de esta definición del idealismo crítico no implica o no se deduce de ella un fenomenismo ilusionista, que es justamente el error que le imputa a la gran mayoría de los idealistas que vamos a ver. Bueno, Mailander ya empieza indicando que en sentido estricto el único sistema de idealismo absoluto auténtico es la doctrina de Buda, a la cual dedica sendos artículos posteriores a este. No obstante, en toda la filosofía occidental, quien atisbó primero, según él, aunque esto ya es bastante cuestionable, pero bueno, quien atisbó primero
la idea de que el mundo tal y como se nos presenta, es decir, el mundo de la representación, depende necesariamente del sujeto cognoscente, fue obviamente Cartesius, o sea, Descartes, con su célebre sentencia dubito cogito ergo sum. Hay que recordar que el argumento, el punto fuerte de la propuesta cartesiana en las meditaciones metafísicas es que, en base a los argumentos de la duda metódica, toda proposición de la mente está puesta en duda a excepción de la identidad entre el cogito y la existencia. No es que esto no se ponga en duda, sino que esta es la primera verdad autoevidente, clara y distinta, y por extensión fundamento primero y último, según cómo se mire, de toda verdad que pueda ser fiable y fundamento de la filosofía entendida como ciencia estricta. Por estas razones, para Descartes, el cogito tiene 3 dimensiones, entre algunas otras, pero estas son como las más notorias en lo que nos ocupa. El cogito es la verdadera naturaleza de la mente, es decir, cogitar y ser de la mente son lo mismo. El cogito es también la primera verdad autoevidente, como acabo de decir. Y por último, el cogito también es el criterio de marcación de toda verdad clara y distinta. O sea, el cogito tiene una dimensión bipartita, por decirlo de algún modo, y tiene un carácter, pues, por una parte ontológico y por otra parte epistemológico. ¿Qué es lo que pasa? Como menciona de Mailander, Descartes empieza dudando de todo, para al final acabar creyéndolo todo. Esto se debe básicamente a que si repasamos un poco el edificio cartesiano de las meditaciones metafísicas, lo que encontramos es que si arrancamos la cuestión de la fundamentación del mundo extramental en base a la idea infinita que es Dios, pues todo el edificio del mundo extramental como comento, pues acaba colapsando y lo único que nos queda es un solipsismo del cogito, que es justamente pues, lo que Descartes pretendía contradecir y refutar. Recuérdese que Descartes en ningún caso pretende esbozar o desarrollar una filosofía que sea escéptica, sino que justamente lo que pretende es refutar el escepticismo y con ello, de forma colateral, por decirlo de alguna forma, fundamentar la filosofía como una ciencia estricta, como estaba comentando antes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que recordar que la única garantía, como comento, de nuestras proposiciones mentales sobre el mundo extramental no son quimeras, no son ensoñaciones, no son producto de la duda, o sea, del genio maligno, sino que se fundamentan en tanto que existe una sustancia infinita que, como menciono, es Dios. Esta sustancia infinita, el de Dios, se deduce, como es consabido por todos, del argumento ontológico que recoge de San Anselmo. Dios es el ser total y absolutamente perfecto, la existencia es una perfección, la no existencia es una imperfección y por lo tanto es una contradictio in terminis que el ser más perfecto le resta algún tipo de perfección, o sea, que debe existir necesariamente, ¿no? Y después, en base a la falacia de las ideas innatas. Recuérdese que el argumento es que un ser finito, como es el cogito del ser humano, la res pensante, no puede haber creado por sí mismo una idea de infinito. Además, la idea de infinito no puede ser ni adventicia ni facticia, es decir, no puede ser construida, por una parte, por el cogito, por el ser pensante, y tampoco puede haber advenido de fuera, habida cuenta de que no existe nada infinito más allá de Dios. Por lo tanto, en base a este argumento, como digo, capcioso, Descartes acaba deduciendo la necesidad de una existencia de Dios, en tanto que hacedor e inoculador de la idea innata de infinito que existe en los seres humanos, ¿no? Por eso indica Mailander que Descartes señaló a la filosofía el camino correcto, la del idealismo, pero solo eso. Es decir, señaló el itinerario, pero no lo desarrolló adecuadamente. Es justamente en Locke quien Mailander considera uno de los mayores garantes y desarrolladores del idealismo crítico, con algunas salvedades y algunos errores, por supuesto, pero en esencia es como su gran referente. En ocasiones pareciera que incluso más que Kant, pero bueno. Bueno, Locke, en su obra sobre el entendimiento humano, como es sabido, divide las cualidades de los objetos en secundarias y primarias. Entonces indica que el mundo no corresponde stricto sensu con nuestras representaciones de él. En esencia, como es también consabido por todos, las cualidades primarias son aquellas que son concomitantes a los objetos, las cualidades secundarias son aquellas que pues, no dependen de los objetos, sino que están, por decirlo de una forma genérica, inscritas o puestas por el sujeto de la experiencia.
Estas cualidades pues, son la impenetrabilidad, las primarias, la extensión, la forma, el movimiento, el reposo y el número. Las secundarias son el color, el sonido, el gusto, el olor, la dureza, la suavidad, la tersura, la rugosidad y la temperatura. Es de especial mención que las cualidades primarias Mailander considera que se pueden reducir a dos categorías únicas, que son la individualidad y el movimiento. Justamente los dos puntos fundamentales que vertebran el mundo extramental mailanderiano más allá de las condiciones a priori de toda experiencia posible. Por decirlo de otra forma, las cualidades secundarias son todas aquellas que podríamos entender subjetivas en el sentido vulgar y coloquial del término, ¿no? La dulzura de un objeto o de un alimento puede ser sujeto de disensión, ¿no? Pues para unas personas pues algo dulce puede ser no tan dulce como para una tercera. En cambio, en general, para todo ser cognoscente, el movimiento es algo que no es cuestionable, el reposo tampoco, el número tampoco, etcétera, 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 ¿no? Por lo tanto, la conclusión es que todo objeto independiente de nuestra representación no es nada más que una, dice Mailander, individualidad que se mueve. Pero en virtud de que dicha individualidad deviene una representación roja, dulce, rígida, pues a causa de que actúa de un modo enteramente determinado para los sentidos. Es decir, los objetos que son sujetos de, o sea, susceptibles de venir una representación mental, despiertan en nosotros tal o cual representación porque actúan de una forma determinada. Y esto es importante por la crítica que le hará Mailander a Berkeley respecto a su interpretación de Locke. Entonces, lo que hizo Locke, en esencia, fue separar lo real de lo ideal, de modo, considera Mailander, satisfactorio, pero no determinó de forma precisa los reinos de cada una de estas regiones. Los interrogantes que obvió, dice, fueron: ¿cómo llega a suceder que tras la acción determinada veamos un objeto específico fuera de la mente? ¿Cómo es posible, en definitiva, el influxus physicus? O sea, no investigó el ámbito de lo real. Además, en la facción de lo real, dice Mailander, dejó subsistir el tiempo y el espacio, haciéndolos confluir a todos los individuos en una materia indivisa e indeterminada. Bueno, indivisa no, una materia indeterminada, perdón. Recuérdese que en el primer volumen de Filosofía de la Redención, Mailander ya critica bastante y duramente el materialismo. En el primer volumen, la crítica va dirigida principalmente al trascendentalismo de los materialistas. Recuérdese, creo que la cita es algo así como: nunca se le ha rezado con tanto fervor a ningún dios, ni a Júpiter, ni a los judíos, como a la diosa materia. Dice esto Mailander porque la medida en que la materia actúa como sustrato de toda cualidad posible, pero no obstante, para estos materialistas, pues la materia no es sujeto de experiencia, sino que es el fundamento de toda cualidad sensible, pues acaba siendo un ens trascendental, o sea, la sustancia de toda la vida, si nos ponemos casi aristotélicos, ¿no? En este ensayo, en cambio, la crítica es quizás un poco menos valorativa, y lo que dice, alineándose principalmente con la crítica de Hume, es que así como las cualidades secundarias, todos los datos que tenemos de la materia es siempre también de naturaleza secundaria. Por lo tanto, solo tenemos datos mentales y nunca una experiencia que no sea, pues evidentemente, privada de esta materia. Por lo tanto, también la materia debe ser perteneciente al ámbito de lo ideal, más no de lo real, que es justamente lo que intenta defender el materialismo. El homólogo, dice Mailander, auténtico, es decir, el real, de la materia que es ideal, es la fuerza, que es la auténtica cosa en sí, más allá de toda experiencia posible, digamos. Bien, el avance, como ya señalaba en este punto, vino de la mano de Berkeley, sin el cual Mailander comenta que la crítica de la razón pura nunca habría sido posible. La filosofía de Berkeley es el primer idealismo de la cosa en sí, claro e inconmovible, aunque más adelante señala que no es en absoluto un idealismo, la redundancia, absoluto, pero bueno. El obispo irlandés lo que señaló es que las cualidades secundarias son lo que denominamos de suyo y propiamente la materia, por lo que ella también está idealmente en nuestra cabeza. El momento esencialmente nuevo en la obra de Berkeley respecto a sus predecesores, Locke, Descartes, etc., radicó en aseverar que la existencia de los seres que no piensan, es decir, los seres que no cogitan, solo existen a la medida en que son percibidos.
Esto, que puede parecer bote pronto pues una estupidez o una locura, no se aleja demasiado de aquello otro que diría más adelante Schopenhauer, que se puede expresar con la fórmula, cito más o menos de memoria, de que ser objeto y ser percibido es una y la misma cosa. Esta es una de las cuestiones o uno de los puntos que señala en los manuscritos de Berlín, si no recuerdo mal, en base a la cual critica justamente la existencia del mundo extramental después de la muerte del sujeto o más allá de toda experiencia o sujeto de experiencia, puesto que ser objeto consiste en ser percibido y toda su existencia se reduce a ser percibido por un sujeto, no tiene ningún tipo de sentido, es una contradicción absoluta pensar que un objeto puede existir sin ser percibido. Esto creo que es autoevidente, ¿no? Entonces, estos seres, dice Berkeley, no existen en el mundo real, en el mundo extramental, sino que solo existen en el espíritu de un ser cognoscente, cognitante. Y mientras no se dé este caso, o bien no existen en absoluto, o bien subsisten, ya aquí está el kit de la cuestión de Berkeley, en la mente de un espíritu eterno, o sea, Dios. Los avances entonces que ofrece Berkeley fueron: 1. La testificación de que las cualidades primarias y secundarias se deducen de impresiones sensibles, ergo ambas son ideales, que esta es la modificación respecto a Locke, y que la existencia de lo no pensante se reduce a ser percibido por un ser cogitante. Pero dice Mailander, Berkeley, al esgrimir esta importante corrección del pensamiento de Locke, es decir, reconocer y entender que la materia, aquello que es de suyo llamado materia, también obedecería a cualidades meramente secundarias, lo que hizo Berkeley fue Schütte das Kind mit dem Bade aus, señaló esta expresión, que aparece traducida literalmente en esta edición de Alianza, que se puede traducir por metió todos los huevos en la misma cesta. Para Locke, no es que las cualidades secundarias sean toto genere distintas a los atributos de la cosa en sí, sino que, cito lo que dice Mailander de él, lo que causa en el azúcar la dulzura no es esencialmente igual que la dulzura percibida. Pero el motivo de dicha dulzura se deriva del encuentro entre un sujeto que percibe la dulzura y un objeto con cualidades determinadas que generan dicha sensación al sujeto. Es decir, cuando nosotros tenemos una experiencia sensible del color, la tersura, la impenetrabilidad, el sabor o lo que sea, eso percibido no es algo que sea concomitante al objeto. Es decir, pues el azúcar, lo que sea, para que no sea tan circular, la acidez del limón, no tiene nada que ver con aquello que provoca la acidez en mí, en tanto que sujeto de experiencia. Pero si el limón es ácido, o sea, lo que sea aquello que llamamos ácido, es porque el limón tiene una constitución determinada y es cuando el limón entra en contacto con mis órganos sensibles que yo siento algo que denominamos acidez o... He dicho ácido, sí, ácido. Ácido, sí, ácido, amargo, lo que sea. Esto no se diferencia demasiado de la postura así, pues, más convencional actualmente, ¿no? De que el limón no es amargo o ácido, sino que hay ciertas moléculas, ciertas estructuras químicas que constituyen, pues, la naturaleza del limón y que cuando esas estructuras químicas o lo que fuere entran en contacto con, pues, las glándulas de mi lengua, pues generan un cierto estímulo al cual nosotros llamamos de suyo acidez. Por lo tanto, aquí Mailander tampoco está diciendo nada que sea totalmente inverosímil desde nuestra perspectiva contemporánea, incluso afilosófica. Pues eso. El punto notable del pensamiento del obispo de Berkeley fue reconducir, dice, el origen de las causas de nuestros sentidos a un ojo del mundo, que es Dios. ¿Por qué? Porque el origen de dichas causas no puede residir ni en los objetos, pues solo tenemos datos sensibles de ellos y nunca existen más allá de nuestra experiencia posible, pero tampoco del sujeto. Es decir, el sujeto no es aquel que crea los datos sensibles, y esto pues en base a aquella acostumbrada asimetría entre la experiencia de la imaginación o la fantasía y la experiencia que denominaríamos empírica, es decir, hay una especie de, por expresar en términos humianos, viveza en nuestras fantasías que no se corresponde con la viveza de nuestros datos que consideramos empíricos. En definitiva, estamos hablando del ocasionalismo epistémico, es decir, cuando nosotros tenemos o en ocasión de una representación en nuestra cabeza, lo que está ocurriendo es que Dios está inscribiendo una causa en el mundo de los espíritus que genera ese mundo de la representación. Y como ya avanzaba antes, esto no es un idealismo absoluto, según Mailander,
y también según Schopenhauer. Aquí cita a Schopenhauer. No es un idealismo absoluto porque no incurre, y esto es interesante, en un solipsismo. Es decir, en la medida en que Berkeley imputa realidad o estatuto ontológico a los espíritus, este no deviene un solipsismo, es decir, un idealismo absoluto. Por solipsismo, evidentemente, Mailander entiende aquí lo que se ha entendido pues siempre por solipsismo, que lo único, el egoísmo teórico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Solo el sujeto propio, el individuo como tal, es lo real y todo lo que está más allá de este individuo, ojo del mundo, sujeto, es una mera ilusión. Por eso dice Mailander que decía al principio, que el único sistema idealista absoluto auténtico es el budismo. Bien, esta aseveración de Mailander se debe a su interpretación del realismo absoluto, que es lo que estuvimos comentando en la última sesión. Y justamente a Berkeley le inscribe dentro de este realismo absoluto, como ya comentó el Luis la sesión anterior, en base a esta curiosa, este carácter dialéctico, ¿no? Del realismo, el monismo, el idealismo, etc. ¿no? Berkeley, así como Platón y Fichte, parten de un idealismo crítico en el que se destaca el carácter fenoménico del mundo, pero terminan por reducir al yo volente al individuo, es decir, a un títere de la unidad absoluta. Y este es el caso también del idealismo indio. En ambos casos, partiendo de un realismo absoluto, se testamenta el influxus physicus y se acaba reduciendo todo a un ser absoluto. De ahí esta identificación mailanderiana entre realismo y monoteísmo. Reflexionando un poco más sobre esta cuestión, creo que Mailander no hace esencialmente nada distinto a lo que ya hace Kant en la crítica, no sé si en la segunda edición o en la primera, diría que en la segunda, pero no estoy seguro, con la cuestión del realismo empírico, el idealismo empírico, el realismo trascendental y el idealismo trascendental. De ahí la naturaleza también, como recogiendo la expresión de Luis, dialéctica, es decir, la idea esta de que una tesis genera su opuesta y viceversa, que está al final recogiendo aquí Mailander, solo que ya del lado un poco más de la teología, ¿no? En esencia, si no recuerdo mal, lo que decía Kant a estos efectos es que el realista empírico, es decir, aquel que considera que existe un mundo extramental, es decir, mejor dicho, que nuestras representaciones están causadas por objetos extramentales y que hay una simetría entre nuestros contenidos mentales y el ser en sí de esos objetos extramentales, acaba imputando todo este fenómeno a una especie de suerte de idealismo empírico. El idealismo empírico es la tesis, digamos, de Berkeley, ¿no? Y de Hume, no sabría así decirlo, pero bueno, digamos de Berkeley, ¿no? La postura cartesiana solipsista, ¿no? Es decir, puesto que, partimos de la base de que nuestras representaciones se identifican con los objetos en tanto que causas de dichas representaciones. Después llegamos a la postura de Hume y testamentamos que nunca tenemos acceso a los objetos, sino que solo tenemos acceso a nuestras propias representaciones de los objetos. Y esto acaba convirtiendo ese realismo empírico original en un mero idealismo empírico. Es decir, puesto que solo tenemos datos de nuestros contenidos sensibles, nunca podemos saber qué es aquello que hay más allá de toda experiencia posible y por lo tanto el mundo es una mera fantasmagoría. Esta salvedad o esta confusión de los términos entre idealismo empírico, idealismo trascendental, realismo trascendental, idealismo empírico, trascendental, perdón, ha acostumbrado, pienso yo, a confundir mucho los términos cuando se habla de realismo, idealismo trascendental sobre todo. De forma muy general, la diferencia entre el idealismo empírico y el idealismo trascendental pues es palmaria. El idealismo trascendental el empírico considera que el mundo extramental es una mera quimera, una pura fantasmagoría. En cambio, el idealismo trascendental no niega la existencia de un mundo extramental, sino sencillamente entiende que aquello que nosotros percibimos de los objetos no es imputable a los objetos, sino que son la condición de posibilidad, la palabra mágica, ¿no?, de toda experiencia posible. El realismo trascendental, en cambio, si no recuerdo mal, porque estoy citando un poco de memoria, consiste en imputar realidad al mundo extramental y establecer una cierta simetría entre nuestros contenidos mentales y aquello que supuestamente existe más allá de los mismos, pero aceptando cierta ambigüedad, cierta, en fin, diferencia. Bueno, en fin, después de este pequeño excursus,
Lo que señala Mailander sobre toda esta cuestión es que nadie se habría preguntado cómo es posible que, pese a todo lo dicho, imputemos exterioridad a nuestras representaciones. Y de ello se ocupó, según él, Hume. El principio fundamental de su obra sobre el entendimiento humano es que, por ser todos, como avanzaba ahora, por ser todos nuestros contenidos mentales impresiones e ideas, siendo las ideas copias imperfectas o menos vívidas de las propias impresiones, y por no tener nunca impresión sensible alguna del vínculo de relación necesaria, es decir, la relación de causa-efecto, pues la idea misma de relación causal no puede ser nada más que producto de, como dice Hume y es consabido por todos, de el hábito y la mera costumbre. Es decir, puesto que, o sea, si nuestras representaciones fuesen efectos de objetos en tanto que causas, pues bueno, podríamos imputar realidad extramental a nuestras representaciones mentales. Pero si solo tenemos experiencia o solo todos nuestros contenidos mentales surgen siempre a tenor de una impresión, pero es autoevidente que no hay impresión ninguna de la relación de causa-efecto, sino la sucesión de que a un objeto le sigue a otro, habitualmente, pues entonces nunca podemos trascender el ámbito de lo mental para establecer este vínculo entre representación y objeto como causa y efecto. Este sinuoso camino hacia la verdad, dice Mailander, culmina con Kant. El filósofo de Königsberg lo que había hecho era testamentar correctamente los elementos de la mente humana, pero los había asociado de forma incorrecta. La metáfora que utiliza Mailander es que en algunas ocasiones cuenta dos veces el mismo elemento y en otras ocasiones cuenta una sola vez un elemento que en realidad tiene como dos elementos o dos facciones. Evidentemente la metáfora está señalando la diversidad de la ley de la causalidad entre causalidad general, causalidad, no recuerdo ahora el término, pero bueno, causalidad general y causalidad general y ley de la causalidad. Entonces, el principal error de Kant, Mailander considera que son tres. Primero, asumir que las impresiones sensibles son algo dado, ya constituido parte ante. Después, recurrir a la ley de la causalidad para deducir la cosa en sí. Y tres, considerar que el ámbito de lo real es algo inescrutable. Esto tampoco es nada original de Mailander. Esto es la crítica que hace justamente Schopenhauer en el anexo del primer volumen del mundo como voluntad de representación. El mismo Schopenhauer critica duramente a Kant por considerar que los datos sensibles o las impresiones sensibles son ya algo que se constituye de suyo, sin más. Nosotros recibimos de forma pasiva los datos sensibles. Y por otro, también critica duramente que Kant dedujera el noúmeno, la cosa en sí, en base a la ley de la causalidad. Respecto a lo segundo, dice Mailander que, claro, Kant se percató de que su idealismo, por mucho que fuera trascendental, le abocaba de forma necesaria y irremediable a un ilusionismo como el de Berkeley. Y por ello, y cito, prefirió tragarse el reproche de ser inconsecuente, deduciendo de forma capciosa la cosa en sí en base al principio o la ley de la causalidad, con tal de evitar este berkeleyanianismo ilusionista, fantasmagórico, etc. Entonces Kant lo que hizo fue corregir la doctrina de Locke, explicando exhaustivamente el ámbito de lo ideal, pero lo corrompió al reducir el ámbito de lo real a las individualidades del ámbito del real a un mero cero matemático, una X que no existe. La crítica que hacen Schopenhauer y Mailander a estos efectos del segundo punto es en esencia que la forma en la que Kant deduce el noúmeno, la cosa en sí, es que en efecto, por mucho que el mundo de la representación sea un mero fenómeno, nuestros datos sensibles deben estar causados por algo. Entonces, esta causa de nuestros datos sensibles no puede ser otra cosa que el noúmeno, la cosa en sí. Claro, aquí lo que está pasando es que Kant está utilizando de forma trascendente algo que es trascendental. Es decir, utiliza la ley de la causalidad, que es algo a priori, justamente para deducir algo que está más allá de toda ley a priori, es decir, el noúmeno. Por lo tanto, es una contradicción manifiesta. Bueno, y por último, llegamos a Kant, a Mailander. A Schopenhauer. Es que este café está muy fuerte. Sí, ¿no? Vaya. No tenía suficiente azúcar. A Schopenhauer, que es el único heredero espiritual auténtico de Kant. También menciona a Fichte, pero luego hace este apunte. Dice que es a él a quien le correspondió
responder a la pregunta respecto a cómo el yo en general llega a una intuición. A diferencia de lo que ocurre con Mailander, donde la intuición es siempre algo dado, Schopenhauer lo que establece es que la ley de la causalidad tiene una función a priori del entendimiento. Es más, que la ley de la causalidad a priori es la única función del entendimiento. O sea, la condición de posibilidad del fenómeno es imputar una causa extramental. O sea, la pregunta a la que responde Schopenhauer es la que ya estaba señalando Mailander en distintas ocasiones. ¿Cómo es posible que, aunque no haya relación entre nuestros datos mentales y las cosas en sí mismas, imputemos siempre de suyo exterioridad a nuestros datos mentales y nuestras representaciones, siendo capaces incluso de distinguirlas de aquellas representaciones que nacen de suyo en nuestro propio espíritu, o sea, las fantasías, los delirios, etc.? Pues justamente porque el entendimiento tiene una función a priori que es la causalidad. La condición de posibilidad de toda experiencia posible es justamente imputar exterioridad a nuestras representaciones. El error de Schopenhauer, no obstante, consiste en subordinar la actividad al orden de lo real. Porque dice Mailander, sin el sujeto no habría nunca una causa, pero que la actividad misma dependa de la ley de la causalidad es absurdo, haciendo del mundo justamente una ilusión al tipo del engaño de Maya. La actividad, en cambio, es aquello que excita los órganos sensibles, y en virtud de la ley a priori de la causalidad, dicha excitación deviene una causa de nuestras representaciones en sentido trascendental, por supuesto. Bien, Mailander argumenta de este modo, apelando a la voluntad como cosa en sí. Es la voluntad como cosa en sí descubierta por Schopenhauer, no solo en tanto que actividad consciente, sino también en tanto que fuerza, la que después estimula nuestros órganos sensibles. Llega aquí la actividad a priori del entendimiento haciendo uso de la ley de la causalidad, y en virtud de esto imputamos exterioridad a estas representaciones. Concluye entonces Mailander que el enigma del idealismo trascendental justamente ha sido solucionado por él, siendo este enigma que el mundo es mero fenómeno, pero las formas espirituales no tienen la función de crearlo, en el sentido ilusionista, sino de inteligirlo. O sea, la fuerza en bruto que conforma el mundo es tasada, catalogada e hilvanada parte post por las formas a priori. Es aquí donde se encuentra el punto, según él, en que debe separarse lo real de lo ideal. O sea, la intersección entre la fuerza y la materia ideal. Si esa distinción... Bueno, voy a volver un momento y ya acabo. Decía hace nada respecto al comentario de Mailander, y esto es una cita del ensayo. Dice, sin el sujeto no habría nunca una causa, pero que la actividad misma dependa de la ley de la causalidad es absurdo. Vale. Toda esa discusión se ve también bastante más claramente, de forma un poco más estricta, en el anexo, en el primer capítulo del anexo, dedicado a la epistemología. Básicamente lo que Mailander pone en duda respecto a Kant, Schopenhauer, etcétera, es algo que es bastante difícil de entender, no porque sea profundo y sesudo, sino porque es difícil de comprenderlo en el sentido que está diciendo este hombre, que es que en contra de la tradición, Schopenhauer, Kant, todos, básicamente, considera Mailander que el número y la sucesión no son dependientes del tiempo y el espacio. Es decir, mientras que Kant y especialmente también Schopenhauer consideran que la pluralidad y la sucesión son derivaciones o solo se explican en base a la existencia del tiempo y el espacio, ergo, si el tiempo y el espacio son ideales más no reales, pues sucesión y pluralidad no pueden ser reales, sino que también tienen que ser ideales. Mailander dice todo lo contrario, dice que justamente la pluralidad y la sucesión, es decir, la individualidad y el movimiento, que recordemos son aquellas dos categorías a las que reduce las cualidades primarias, son independientes del tiempo y el espacio, lo cual es algo, como mínimo, llamativo. Y para concluir, lo que quería decir sobre esto es que cuando Mailander dice que una causa no identificarse con la actividad o que la actividad no debe subordinarse a la idea de causa, lo que está diciendo básicamente Mailander es que lo que nosotros llamamos causa es una actividad que estimula nuestros datos sensibles
nuestros órganos sensibles, y entonces constituye, pues, experiencias y datos sensibles. Bueno, pues esto es justamente lo que nosotros llamamos causa. O sea, la distinción, pienso yo, que hace Mailander aquí es meramente semántica. Justamente esa actividad, por mucho que no la llame causa Mailander, pues es una causa en la medida que se activan nuestros órganos sensibles y estimula al espíritu, al entendimiento, lo que fuera, para constituir representaciones mentales, pues eso es justamente lo que llamamos causa. O sea, la distinción me parece que es artificial y meramente semántica. Y ya está. Sí, quizá Mailander podría haber leído más a Aristóteles. Se había dado cuenta de que estaba hablando de la causa eficiente. Seguramente, claro. Mm. No sé. ¿Quieres romper tu...? No, solo quería decir eso. Ah, ok. Bueno, no sé, algunas cosas ya las habíamos... algunas cosas ya creo que las habíamos comentado en la anterior sesión. A propósito un poco también del esquema, ¿no? Que ya se intuía, ¿no? Del doble uso de los términos idealista, realista. Sí, claro. Casi que confirma, o sea, este ensayo confirma digamos, el batiburrillo o, digamos, la poca precisión terminológica respecto al uso eso, de realismo e idealismo, porque hay, de hecho, un momento en el que habla de ser realista o idealista del ámbito real o ideal. O sea, quiero decir que ya presupone... hay un corte antes de la distinción, o sea, es una distinción montada sobre otra distinción, ¿no? Y luego hay baile en otras cosas, o sea, lo de filosofía dogmática o dogmatismo, ¿no? Y filosofía crítica. Filosofía crítica es igual al idealismo, cuando está haciendo como una especie de... O sea, el ensayo, al fin y al cabo, no deja de ser como una especie de breve historia de la filosofía crítica, porque más o menos va viendo los aportes de unos y aunque luego a Kant y a Schopenhauer, ¿no? Le va a dedicar en especial otras críticas, digamos que sintetiza al menos los puntos fundamentales en los que no está de acuerdo con ellos. Sí. Y es eso, o sea, yo aquí tengo, digamos, apuntado como una especie de esquema que ahora lo acabo de compartir en Twitter y en Instagram, que básicamente es eso, o sea, como un listado de cosas que se supone que contribuyen cada uno de los autores, ¿no? a ese desarrollo de la filosofía crítica. El tema es que aquí hay muchos autores que no consideraríamos idealistas. Entonces hay una ecuación que luego es, digamos, discutible, ¿no? Más o menos es lo que has ido diciendo tú, pero digamos, a machetazo. Descartes aporta la propia filosofía crítica. O sea, vamos, el campo, la filosofía del sujeto, como se le quiere llamar, filosofía de la conciencia. Locke, la distinción entre cualidades primarias y cualidades secundarias. Pero Locke entonces tendríamos que pensarlo como un realista crítico, no como un idealista crítico. Porque tampoco tendría sentido, dado que está en la filosofía crítica, que lo tuviéramos por un realista ingenuo. ¿Sabes lo que se refiere? Sí. Luego, Berkeley, la idealidad de la materia. Pero él mismo sería un idealista crítico y un realista absoluto o ilusionista, que es la palabra que usa Mailander, ¿no? Luego aparece Hume y la idea está, ¿no? De, bueno, sí, a modo de titular, no hay conexión causal necesaria independiente, y pondremos entre paréntesis, independiente del sujeto. O sea, es decir, no se puede encontrar en la experiencia... no se puede encontrar la experiencia de eso. Vale, pues Hume, claro, aquí tendríamos que decir que es es un escepticismo crítico.
porque tampoco le pegaría Sí. lo de idealista, ¿no? Claro, ya los últimos sí, o sea, Kant pues tienes el idealismo trascendental y al final pues eso, pues por llamarlo de alguna manera, el trascendentalismo, ¿no? De la representación, que es, digamos, sería su aporte, objeto, no hay objeto sin sujeto. Ujú. Y luego Schopenhauer, la crítica que le hace al uso trascendente De la ley causalidad. de la ley de causalidad. Sí. Para al final aparecer Mailander, ¿no? Con Y la solucionarlo. idea esta, ¿no? De que la actividad es real Y independientemente de... solucionarlo todo, sí. Pero en cualquier caso, aquí hay como muchas cosas. Y el mismo Mailander, vamos, a mí me parece que con la distinción esta que además traía esa colación de realismo empírico, realismo Ujú. trascendental e idealismo trascendental, Ujú. Mailander sería realista trascendental. Claro, por supuesto. Entonces, es como Sí. el ensayo sobre idealismo, pero podría haberse llamado, tendría más sentido que se hubiese llamado filosofía crítica. Sí, sin duda. Pero bueno, en cualquier caso, eso, el uso, los desplazamientos, ¿no? Los desplazamientos de los términos. Ahí hay como un punto. Bueno, es que ahora esto lo tenía puesto por aquí. Mismo Descartes, ¿no? O sea, ¿qué haces con Descartes? ¿Dónde lo pondrías exactamente? O sea, sería idealista empírico, pero sería a su vez realista racional. Sí. Es O sea, la mucho problemática de las categorías, de las etiquetas, Mm. de que básicamente tienes que forzarlas a hormar una filosofía que es muy compleja en una etiqueta que la desborda Sí, completamente. pero también al final, claro, dices, vale, idealistas, ¿no? Pues a ver, a no ser que todos seamos muy tontos y Mailander muy listo, pues idealistas, pues Hume, Fichte, Schelling, el primer Schelling, ¿no? Schopenhauer a su modo, Claro. etcétera. O sea, se entiende a pesar de la salvedad, empiristas, ¿no? Que es una de las categorías, empiristas racionalistas, que es una de las dos categorías como más laxas y genéricas de la filo, ¿no? Pues bueno, a pesar de las salvedades y las profundas diferencias, pues bueno, sí, Hume, Locke, empiristas, etcétera. Bueno, pues son los adjetivos, al final son los adjetivos. Sí, pero ¿qué quiero decir? Que Quiero esto es- decir, o sea, idealismo sí. porque tienes esto, empírico, y tienes Sí, pero quiero decir, trascendental claro, podemos utilizar, todas las categorías son falibles y son meras etiquetas para referir a cosas, igual que los conceptos, vamos. Eh, Eso, bueno, pues es una cosa con la que no podemos lidiar porque es la naturaleza misma del lenguaje y de los conceptos. Pero lo que hace Mailander es añadir una dificultad a la dificultad. Es decir, tomar categorías que están muy fijadas, muy marcadas, y luego cambiarles el sentido de una forma muy grosera. Por eso yo leía la cita esta de la semana pasada, bueno, la última sesión, que es casi al principio creo, del artículo del realismo. Cuando dice Mailander, claro, trascendental y trascendente, esta es una diferenciación terminológica que tiene nombre de autor, que es Kant, y tergiversarla y no sé qué, denota una completa estrechez de miras filosóficas. En plan, bueno, tócate los cojones, es lo que estás haciendo tú constantemente con estos términos. O sea, a ver. Para mí más el problema es que no los marque. Porque quiero Claro. decir, a ver, leyendo de forma atenta, en realidad ves los desplazamientos. Sí, claro. Pero claro, en términos, digamos, de consistencia de lo que estás leyendo, claro, ahí eso, o sea, ahora está hablando de una cosa Es que y el luego está problema, hablando- claro, el problema, luego también las definiciones. Si tú quieres ser preciso a nivel terminológico, tus definiciones no pueden ser las que hace Mailander, por ejemplo. O sea, tú no puedes definir el idealismo absoluto Sí. como elevar al trono del mundo al ser particular que quiere y que conoce. Y esto no es que yo la haya cortado, no era mucho más No. extensa. Idealismo crítico. Cualquier concepción de la naturaleza que interpreta el mundo como una imagen, reflejo en el espíritu del yo, demostrando la dependencia de aquel y haciendo del yo cognoscente lo principal. Platón no, por lo del yo cognoscente. Pero es que aquí es una categoría súper laxa, ¿sabes? Además, hay definiciones en un lado, luego en otro, más adelante ahí Claro. completa la definición. Es como que En están además el primer repartidas. volumen hace una definición de idealismo crítico también súper naif. Es el mismo problema que tiene un poco con lo de las categorías de trascendental e inmanente.
Ah. Es súper importante, su filosofía es una filosofía inmanente. O sea, ¿qué coño entiendes tú por inmanente? Considerar que el mundo no depende de nada. Vale, pues. No sé, ¿sabes? No, Está bien. bueno, claro. A mí lo que me pasa, lo curioso con Mindlander es que, o sea, que era un lector atento, esto es indudable, ¿no? Porque si mirándose los anexos se nota que tenía conocimiento profundo, que no era un lector superficial que se queda con polladas, ¿no? O sea, identifica problemas del kantismo muy, muy importantes, como esa asimetría entre la estética trascendental y la analítica trascendental, que yo empecé a leer la analítica trascendental y sinceramente acabé con la analítica trascendental porque no tenía huevos de seguir, ¿no? O sea, que Hernández era un lector sesudo y identificaba los 15 años estuvo leyéndolo, dice. Sí, pues le sirvió de algo. Pero luego choca la ligereza terminológica que él mismo utiliza, que es lo que ya hemos comentado muchas veces, ¿no? Claro, si por idealista entendemos estas definiciones, es decir, considerar que hay algo que es ideal, pues en plan, bueno, entonces los de la filosofía, o sea, los escolásticos, también alguno sería un idealista, ¿no? Claro, No, los nominalistas es- podían ser idealistas exacto, ¿no? del concepto. Los conceptos son mentales, no existen Claro. más allá de la mente, es en plan, es un Pues idealista eso, entonces. idealismo del concepto. Lo decía Platón, ¿no? Decir, bueno, no, el mundo de las sombras depende, bueno, sí, luego está la trascendencia del mundo del cosmos oratos y todo lo que tú quieras, pero es en plan, bueno, del neotos. Pero son definiciones muy laxas, ¿sabes? Claro, el encaje es complicado, pero luego es eso, o sea, sí que es cierto lo que dices, en lo que sí que se ve que claramente, a ver, hay muchos términos que usa, al menos por lo que puedo hablar más, que es por Schopenhauer, que es a quien conozco más de los dos autores, que es que son calcados. Sí, sí, sí. Bueno, el tema de lo del influjo Influjos físico, físicos. el uso justo el uso de hiperfísico también, o sea, ¿quién ha leído a Schopenhauer? Sí, 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 sí. Eso. Pero, y bueno, y luego por otro lado también eso, que señala también algunos problemas que son, bueno, que son, o sea, que están ahí. Sí, 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 El sí. tema, digamos, de que hay como una especie de indecisión o vacilación en la filosofía de Schopenhauer entre poner todo el peso en el individuo o, Bueno, claro, digamos, obviamente. una especie de voluntad universal. Sí, sí. O sea, esos problemas están allí. Sí, sí, claro. Ahora bien, ese es el punto, claro. A la hora, digamos, de organizar... bueno, al final es la impresión que te da, al menos todo lo que hemos leído hasta el momento de Mindlander, que es el hecho, digamos, o la característica de una escritura apresurada. Sin duda. Porque Totalmente. obviamente tú vuelves a leer, yo creo que no son cosas especialmente rebuscadas. Creo que el mismo lo vería Sí, sí, sí. si, digamos, lo leyese pasado 3 años. Sí. Sí, sí. Autodidacta. Ya. Nunca fue a la universidad a estudiar filosofía. Ya, bueno, pero... Estudió química. Ya, pero para mí el tema es otros también. el no volver probablemente. Bueno, pero esto también es hasta dónde pones tú ¿qué es un problema para ti y qué no es un problema para ti? Hallman tampoco estudió filosofía. Hallman no fue... Claro. Se lesionó la rodilla y se quedó en Pero su alguna casa. cosa sí que fue, ¿eh? Sí, bueno, pero que no era Fichte, ¿sabes? No era No. estudiante del seminario de teología. Porque le ¿sabes? ofrecieron la cátedra de Eso. una cátedra en Berlín de filosofía, la rechazó. Claro. O sea que también es una cuestión de eso, de tiempo para rumiar. Bueno, y que te Hallman hace... estuvo toda su vida pensando su obra. Y que te hace, bueno, y sobre todo que te hace problema y que no te hace problema, porque, por ejemplo, o sea, yo como hemos cambiado luego, ya lo diremos eso cuando hablemos de cuándo es la próxima sesión, pero como habíamos cambiado el orden, yo ya había sí, empezado sí. a leer, o sea, da igual, pero yo ya había empezado a leer el tema del budismo, o sea, que es Sí. un poco anticipo. Sí, sí. Pero Sí, total. es esto, ¿no? O sea, al final las propias críticas que le hace a Schopenhauer en relación a si está más situado en un ilusionismo, realismo absoluto, y al final te sitúa a Schopenhauer del lado de Buda. Sí, sí. Por tanto, ya no es en Ya no es un crítico. ilusionismo, Sí, sí. sino en que era un poco lo que hablábamos, ¿no? De si no era ambivalente, si al final no era exactamente lo mismo,
dado que hay un poder, al final es la afirmación de un único poder en el mundo. Sí, claro. Si no es exactamente lo mismo el panteísmo que el budismo los términos Sí, sí, en los que lo está planteando que Mailand. los utiliza él, claro. Al final es lo mismo. Sí. O sea, vale, sí, la conexión del dónde. La cosa es en qué nivel pones, sin un nivel cósmico o Claro. un nivel, digamos, Sí, más. sí, más inmanente. Pero es eso. Y luego el hacer de- el hacer problemas de cosas que Schopenhauer, claro, lo del solipsismo, al final, Schopenhauer se lo quita. Claro. O sea, es una patata caliente que se quita encima y Sí, dice, mira, bueno, justamente, esto no se puede, sí, no sí. hay ninguna manera No sé dónde de estaba. demostrarlo. No, yo recuerdo que justamente leí la cita hace pocos días, y creo que era supongo que era en Paredes, no estoy seguro, da igual, en los complementos o algo así, ¿no? Que dice, está la teoría la cuestión del solipsismo, que al final es la teoría del escepticismo teórico, como queramos llamarlo, ¿no? Que siempre ha aparecido en la filosofía El teórica egoísmo teórico. como ¿el egoísmo teórico? Sí. El egoísmo El teórico. egoísmo teórico como una especie de juego, como juego filosófico, ¿no? Pero como convicción solo se puede encontrar en los manicomios. Claro, Schopenhauer dice esto, nadie. Es un pseudo problema. Es un pseudo problema, es un problema que incita e induce a la reflexión filosófica, pero nadie va por el mundo, obviamente, de forma escéptica, ni los propios escépticos. Sí, pero la cosa es que lo tomas como pseudo. O sea, vamos a ver. La cosa es que es la consecuencia última del idealismo trascendental, el solipsismo. El punto es, ¿haces de ello un problema o no haces de ello un problema? Pero Mailander al final, debemos distinguir en qué nivel estamos hablando. ¿En el Mailander al final epistemológico dice o no? exactamente eso. En también, el nivel realmente. nosológico u ontológico, porque es la forma natural del conocer que se relativa a un individuo, a un sujeto único, que Ya, es pero en cualquier caso, aquí el idealista. primero. Pero Aquí el primer punto ontológicamente, es ¿qué es lo que hace ontológico. ontológicamente, ¿qué es lo que hace Mailander? Es asumir la posición nosológica idealista, pero ontológicamente admite la pluralidad. Ya, pero es un salto Y ilegítimo. se mete en el jardín de hablar de fuerzas, que es un problemón enorme, o de atribuir un movimiento al margen del tiempo y del espacio, sucesión, etc. Pero es otro tema. Pero a mí no me cuesta, digamos, pensar que tú desde el punto de vista nosológico asumas esa posición porque le va a la cosa el ser idealista. Es imposible pensar que de otra manera, es decir, como diferentes puntos de vista a la vez o cosas así, y siempre tienes pues una conciencia que converge en un individuo que está aislado, digamos. Pero eso no, digamos, no te fuerza a admitir que no existen otras personas además de ti. Eso ya es No, una claro, afirmación claro. ontológica Bueno, que es discutible. Ya, pero- en cualquier caso, es el punto. Vamos a ver. Son obras que empiezan. Su primer nivel, digamos, su puerta de entrada es la nosología. Entonces, no das el salto. O sea, ya es la consecuencia última de esa propia nosología. Y a ver, Schopenhauer es consciente de eso. La cosa es que, bueno, no voy a gastar mi tiempo, no voy a gastar mi tiempo en algo que realmente no se puede resolver desde el idealismo trascendental. Y en cualquier caso, esa misma crítica se la hace Mailander. El punto es que él, digamos, Mailander va a retroceder para poder hablar de una semidependencia del individuo y de que hay una actividad independiente y toda la pesca, ¿no? Entonces, A ver, lo que hace justamente es no ir, o sea, dejar de ser idealista trascendental en realidad, que era lo que decía. o sea, yo discrepo, o sea, respecto a que no se pueda, o sea, que no haya problema, ¿no? O sea, si tú aceptas que todo sujeto de experiencia está encerrado en sus datos mentales, no puedes nunca dar el salto a un plan ontológico, más que como especulación No, claro. verosímil. Pero el idealismo no postula eso. El idealismo lo que postula es que la representación es individual. Sí. Pero no quiere decir que lo que causa esa representación sea propiamente mental, sino que puede estar fuera. Claro, sí, puede estar fuera, pero no se puede saber nunca en tanto que causa.
O sea, no se puede Ahí saber está el nunca debate. que la cosa El- en sí sea causa. Yo Ahí lo que está el digo- debate, que el idealista tiene extremas dificultades para demostrar filosóficamente o racionalmente la existencia de los demás. No puede hacerlo de ninguna forma, puede, claro. más que como especulación verosímil o abducción plausible. Solo puedo hablar de sus Eso, representaciones. esto es algo que se le criticó también al kantismo, evidentemente, ¿no? Sí, es por o sea, lo que la el segunda solipsismo edición- no se puede evitar, ¿no? En ese Mm. sentido. También es verdad que Schopenhauer no solo se saca de encima el problema, ¿no? O sea, la cuestión del solipsismo como falso problema creo que está también en el primer volumen, en el primer libro, donde solo es el mundo como representación, más allá de Sí, la sí, sí, voluntad. sale Schopenhauer lo que directamente. hace con el problema del solipsismo ya en conjunto, creo yo, es levantar el problema desde sus goznes, ¿no? Dice, vale, no es que solo exista mi yo consciente y el resto de yoes no existen, sino que ni siquiera mi yo consciente existe como tal. Es una mera manifestación de una voluntad trascendente y yo soy un epifenómeno fantasmagórico Mm, de esa propia voluntad. Claro, es una forma distinta de... mm. En cambio, Mailander, claro, pues sí, salva los muebles de otra forma totalmente distinta. Mailander es, en este sentido, pues es un loquiano, un realista loquiano. Un realista crítico. O sea, se Pero puede haber llamado... sí, no sí, sé sí, si Yo lo creo que que decía, dicho sí, tú, sí. en la realista crítica que le hace Mailander a Kant, a propósito de la cuestión de esa que creo que tú lo has llamado corrupción, es que Kant llega a un punto en el que se traiciona a sí mismo, por así decirlo, porque habla de la causa, de la cosa en sí, Como causa. en el sujeto, como Sí. causa, que es la crítica que ya Esta en es su la crítica época de Schopenhauer. Schulze, el También. Enesidemo, le Sí, hace en sí, su sí, sí, época sí. y todo aquello. Pero claro, ¿por qué lo hace Kant? Yo imagino, o lo que Mailander, digamos, argumenta es que lo hace pues para que el mundo, la representación no se convierta en un mero fantasma. Sí, 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 eso es es, justamente esto- lo que es le- justamente, lo es que le justamente critica. eso. Pero eso es un punto de vista nosológico, porque no es que Kant diga, hostia, es que estoy demostrando que solo existo yo. No, es que no puedo demostrar racionalmente, filosóficamente o deductivamente que existen los demás. Por tanto, voy a introducir de extraperlo esta premisa. Pero es simplemente por la obsesión malsana de Kant de Bueno, no, agruparlo todo, de abarcar todas las cuestiones filosóficas y no sé si, dejar pie no con sé- bola. no sé si tan malsana, pero bueno, al final es la Bueno, crítica. ya me entiendes. Iba a decir, la crítica que le hace Schopenhauer, ¿no? El anexo, ¿no? De hecho, están los anexos del primer volumen. No deja de ser esa, ¿no? O sea, hay un cambio, digamos, radical entre la primera y la segunda edición de la crítica de la razón pura, que básicamente es para quitarse de encima la consecuencia indeseada bueno, pues del solipsismo y del mundo como una fantasmagoría, ¿no? Entonces, Bueno, es lo que dice Mailander al final, en plan... sí, o sea, quiero decir que recoge la misma crítica. Prefirió contradecirse a sí mismo antes que caer en lo que cayó Berkeley, Mm. que es ese ilusionismo Dios como sujeto trascendental. Mm. Eso que al final es lo mismo. Mm. Pero claro, es el punto. ¿Cuántos sujetos hay en el idealismo trascendental? Solo uno. Por principio de parsimonia, Sí, sí, uno. solo O sea, uno, claro. entonces... Sí, el ojo del mundo. Y en Schopenhauer también. mm, O sea, al final el famoso sujeto, no sé, ahora no recuerdo cómo lo llama, porque... Pero bueno, sí, el famoso sí, el sujeto- puro de el sujeto conocimiento. eso, el sujeto puro de conocimiento. En plan, tío, es lo mismo de siempre. Claro. Claro, pero sería uno en número, pero en especie serían todos los que haya. Porque no se suman ni se pueden poner al lado. Pero digamos, el ideal, claro, si no caería en el solipsismo. O sea, un idealismo que postula en especie, digamos, solo un sujeto, ese es el verdadero solipsista. Ya, El número no, está claro, porque el individuo siempre es individual, naturalmente. ya la Y es cosa un es salto que de fe. es un poco como la cuestión del panteísmo, la crítica que hace el panteísmo, ¿no? La idea de que digamos, Dios está enteramente en todo y a su vez tan igualmente entero en cada individuo. Es como, bueno, eso es un absurdo. Pues claro, si tuviéramos que pensar, exacto, de hecho es que sería lo mismo, pero en relación al sujeto trascendental,
Pues es lo mismo, es decir, es principio de parsimonia, solo hay uno. Solo hay uno. Y es por eso que hace luego la relación, eso lo veremos cuando, no en la próxima sesión, sino en la siguiente, cuando esté hablando del budismo, porque básicamente es eso, o sea, solo hay un sujeto trascendental, ¿verdad? Solo hay un Buda, Sí, pues, y el resto son, pues, sí, fantasmagorías del yo absoluto. lo de, ¿cómo era Sí, sí. esto? Lo de la gente, las figuras con sombrero, ¿no? De Descartes. Sí, Autómatas. Todos- la linterna china de Schopenhauer, sí. No sé. Pero bueno, en fin. Es una cosa bastante, iba a decir, es como muy clásico. O sea, nos hemos metido ahí en un pantano súper clásico de Sí, sí, la totalmente. filosofía moderna, en realidad. Sí, sí. Es muy... Bueno, a lo que aboca la filosofía moderna por necesidad. Mm. Luego, no sé, bueno, yo creo que más o menos igual lo hemos discutido casi todo. Me hizo gracia también los comentarios que hace sobre... O sea, hay muchas cosas que aparecen que son... Casi podrían ser al pie, o sea, vamos, podría ser tranquilamente que Schopenhauer habla por boca, Un Muppet. sí, como un Muppet. Los comentarios sobre Fichte me hicieron mucha gracia, Sí, porque, es verdad. porque justo con todo lo que llega a insultar a Fichte, Schopenhauer, justo dice, Esto. sería fantástico como político. O sea, escribe... Sería un buen diplomático. Y de hecho lo salva como único heredero de Kant a Schopenhauer y a Fichte. Sí, por eso digo, y hace el mismo comentario, dice, es el modelo del hombre alemán. Claro, aquí curioso. ya entra la cuestión de la postura política positiva, digamos, de Mailander, ¿no? Su postura política, de en plan, ¿a quién iría a votar Mailander si pudiese haber votado, ¿no? Y evidentemente se citan aquí los discursos de la nación alemana y esto la cuestión del nacionalismo fichtiano y todo el proceso este de la constitución de la nación alemana, ¿no? Pero sí, sí. De hecho, en esencia, un poco, me recuerda ahora que durante la discusión que no se diferencia demasiado este artículo, salvando la diferencia, por supuesto, a aquel otro del primer volumen de Paralipómena, en que Schopenhauer también hace un poco lo mismo. Ah, que sí, con mucha más sí, elegancia y sí. mucha más gracia, que a veces, El ¿no? de la historia de lo real y lo ideal. Esto de lo real y lo ideal, lo de los sistemas de filosofía precedentes al mío o algo así, ¿no? Que al final es donde Sí, él sí. menciona que su filosofía es un dogmatismo inmanente, no sé qué, que es un texto muy, muy bonito. Más o menos va un poco por ahí, ¿no? En plan, Sí. ¿cuáles han sido la serie genética, las fases de desarrollo, desde Descartes, que señaló el camino, hasta mí? O sea, desde Moisés hasta fucking Jesucristo, básicamente. Ya, lo que pasa es que es eso, ¿no? O sea, quiero decir, ahí tienes también, bueno, aparte de que, bueno, no sé si en total es más extenso o menos Es extenso. más extenso. Bueno, Creo que sí. Pero bueno, en cualquier caso el punto no es tanto la extensión, sino el hecho de que, claro, efectivamente, hay más vuelta al texto. Hay más vuelta al texto que en Schopenhauer. claro. Hay más vuelta al texto y es eso, es como Muchísimo más, mejor, ese aspecto es más consistente. Sí, siempre no tiene nada que ver. O sea, evidentemente, como el día y la noche, ¿no? Pero que no dejaba de llamar la atención. Sí, 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 Hay un cierto, cierto cierto. sesgo manierista en Mailander, obviamente, ¿no? ¿Y nos parece curioso, y hablando de cosas graciosas, el halago que le hace a los judíos? Hace 2 halagos Sí. y incluso los pone al nivel de la filosofía germana Sí, sí, sí. de su época. Sí, luego también, pero también tiene algunas quejas los judíos, ¿eh? Bueno, claro, De hecho, sí. justo al final creo que decía algo de en plan, ¿Quién no? esto es ¿Quién que- no? No, ¿Quién ya, no? yo no voy a decir nada. En contra, el que está en contra. Ahora iba a decir, ahora vas a destaparlo como Pero vamos. el nuevo Kanye West. Que hasta el punto de generar preocupación en Nietzsche, que se pone a investigar acerca de si Menedek es o no judío. ¿Sabéis? ¿No? ¿Habéis leído en el prólogo del No, segundo no. volumen? No, Manuel no comenta sabía. que hay una carta de alguien que le escribe a Nietzsche diciéndole:
Oye, que me han confirmado Que Mailander es Me judío. han Mailander confirmado. no es judío. Oye, Mailander es judío, tranquilo. Puedes ¿Por seguir qué, leyendo. ¿Por qué le preocuparía tanto? No sé dónde está esto. Creo que está hasta el final. Pero sí, bueno. Sí, sí, sí. Bueno, es una cosa curiosa. Siempre cuando se intenta hacer, digamos, este tipo de cosas, no sé cómo decirlo, en fin, de intentar, digamos, ecuar los pueblos, ¿no? O sea, como hacer, digamos, los desarrollos filosóficos como una especie de legado del país. Sí. A ver, es cierto que si miramos la lista, ¿no? De ingleses, de franceses. filósofos que hace, claro, justamente los últimos son alemanes. Entonces, Casualmente. claro, casualmente. Entonces, Bueno, o sea, es realista en Un eso. francés. Es realista que en tiempo, aquella un época llevaba Sí, la voz cantante. ¿Qué me vas a citar a Balmes? No, por claro, no, si por no hay favor, ningún, no. no hay nada que discutir, es simplemente, pues bueno, que es gracioso, digamos, no sé cómo decirlo, Pero estas odas a la patria, ¿no? Bueno, pero Con motivo de, no esto, encuentro de igual. esto Hegel también lo hace, creo que son las lecciones de filosofía de la historia. Llega un punto, o sea, al final del libro, no sé si son lecciones, ahora no estoy seguro, pero bueno, uno de estos textos, uno que se editaba en Gredos juntos, donde hace como el estudio de las fases de la historia de la humanidad, ¿no? Desde Oriente, la infancia del espíritu No, hacia sí, eso Occidente. es común Las lecciones de de- filosofía de la historia. Sí, son las lecciones, ¿no? las lecciones filosóficas Y de la al historia, final ¿no? dice eso, en plan, es al pueblo germano aquel que recogió el testigo de los pueblos de no sé qué, no sé cuánto, Sí, sí, y la él Nueva tiene Grecia. el legado y el destino manifiesto de llevar al espíritu a Al final es normal, ¿no? Estamos hablando del pueblo alemán, no solo a nivel cultural, sino por la cuestión de la filosofía del derecho, el pensamiento respecto al Estado como tal, etcétera, etcétera, etcétera. No, y bueno, iba a decir Y claro, incluso... aquí que era Iba a decir Hegel, incluso... Mozart, bueno, Mozart era de Viena, ¿no? Pero Es alemán, es alemán. Deutsche Leute, ¿sabes? Ibas a decir incluso, o iba a decir incluso en Nietzsche, con toda esa cosa, digamos, Judía. antigermana, que es un poco Ah, lo de, un lo de poquito Schopen- hipócrita. lo de Schopenhauer. Pero Al menos al educador, principio, ¿no? al menos al principio, o sea, quiero decir, el Nietzsche, digamos, más em, schopenhaueriano tenía como, ni que sea por la influencia de Wagner, aquella idea de, bueno, en fin, el nacimiento de la tragedia y como esa idea, ¿no? De que la antigua Grecia, ¿no? Conecta con Alemania en una especie de pasaje secreto, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que no es... vamos, que sí, que tienen todos tienen eso en la boca. Sí. Eso demuestra una falta de autoestima terrible y, ¿Tú crees? y desorganización mental, sí. Bueno, ¿Por qué? No tenía la bandera de nada de su cuarto, ¿no, Nietzsche? porque básicamente la mitad de derechos divinos que descubren se los inventan ellos mismos y están basados en leyendas que roban de otros pueblos. Los alemanes, dices. Sí, los alemanes. Bueno, pero... Al final, o sea, las revoluciones de la época romántica son ficticias en su mayor parte. O las justificaciones que se dan, las leyendas que elaboran ellos. Ah, no, que se ya, inventan, por supuesto. Las O sea, conexiones que hacen con... la con- bestia rubia, la conexión entre, digamos, pues eso, lo ario con la India. Después de la derrota de Napoleón, o sea, se juntan para decidir cuál va a ser no solo el futuro de Alemania, sino el pasado de Alemania. Y Bueno, se lo inventan. Sí, pero esto tiene sentido. Al final, claro, es que Alemania no era un Estado como tal, ¿no? Claro, Entonces, claro, Claro, la unificación te la reproyectas. constitución del Estado necesita un lore, ¿no? Digamos. Entonces, claro, necesita pues un bagaje y una historia que justifique la existencia de esta nación, ¿no? Al final, todos los pan-nacionalismos de algún tipo, pues siempre han hecho esto. No cabe recordar el encargo que se le hace a Virgilio con la Eneida, que es en plan coge y que hace que los romanos sean descendientes directos de Eneas, y ahí está la trifulca y la postrera victoria de Troya contra los griegos. O sea, esto es algo que es un poco algo concomitante, ¿no? A toda constitución de una identidad política, a todo sujeto político. Sí, pero hay algunos pueblos que se lo creen más que otros. Porque Sí, no, los no, portugueses nunca se creyeron que eran descendientes de Poseidón.
Es mitología pura y dura. Muy mal. Los españoles somos descendientes de los Bueno, atlantes pero... y bueno, sí. No, pero ya- las Siempre las- fue lírico, ¿sabes? O sea, tampoco me he encontrado ningún portugués que me digas, sí, soy hijo de No, un hombre, dios. ya, no, hombre, no creo Bueno, yo qué sé, Cristo Redentor o Pero alguna también cosa así. que... Sí, los alemanes eran más flipados que... Seguramente por lo fuerte que pegó el romanticismo allí, me imagino. De hecho, es eso, también Hölderlin, si no recuerdo mal, habla de elevar la religión, la mitología como cultura del pueblo. O sea, no me acuerdo ahora muy bien el texto este, que es un ensayo, ¿no? Pero que es, sí, es una tradición al final muy larga en estos pueblos. Mm. Bueno, pues son cosas que aparecen, digamos así, de forma... No, que tienen su sentido político, No, lo tienen, lo geopolítico, tienen. Pero es Ya, curioso claro. cómo estas cosas despuntan, porque al fin y al cabo es un comentario... O sea, es un... Pues eso, es un apunte dentro de toda una historia de otra cosa que no tiene nada que Sí, ver sí, con... sí. Pero ya vemos, Curioso. ya vemos los pequeños exabruptos. A ver, pero Mailander ya luego tiene la historia como soldado y todo eso, donde ya es más explícito con este tema y tal. Mm. Sí, sí, un fanboy de muchas cosas, Mailander. Está, Era un fanboy de Schopenhauer, de Kant, de Buda, de sí mismo, de Cristo y De sí mismo. y de Alemania. sin Eso duda. está muy bien. Súper fanboy, claro. Eso no está traducido, ¿no? ¿Sabéis si Se tiene...? está traduciendo. Digo el... Ah, vale. O sea, ya bueno, me Fernando imagino. lo traduce, ¿no? Meine Soldaten Geschichte, sí. Esta es la famosa biografía. Autobiografía, sí. Ah. Que bueno, hay una parte como mínimo y una parte en la web de Manuel. ¿Traducida? Mm. ¿Ah, sí? No, no sabía. Sí. Es Sí, breve. porque esto salió Porque esto va a salir póstumamente, me parece. se va a salir en Es breve, Sekiro, sí, sí. supongo. Salió en un periódico. No lo sé eso. Bueno. Sí, de hecho fue su hermana que publicó. Salió pues al menos un trozo está traducido. El título, de hecho, se lo puso la hermana. El título original era Aus meinen Liebe, o Leben, perdón. Y luego ya puso Meine Soldaten Geschichte, porque al final su historia como soldado, de cómo logra al final ser soldado raso Humillarse. y lo mucho que le gustaba serlo. Bueno, a ver, Sí. el propio seudónimo. O sea, Claro. llamarte el del Meno, pues... Mailander el del... El del Meno... Pues, Bueno, pero eso es muy filosófico. Tales de Milet. El del... Diógenes Sino. Ya, pero ahí obedecía Bueno, pero ahí ya- un patronímico, ¿no? Casi. sí. Que está guapo. Pero Mailander es en plan el de Varna, ¿sabes? Josep el de Varna. Claro. José de Barcelona. Está bien. Queda chulo. Por ejemplo, eso. Tú estás escribiendo y tienes la doxografía. Porque piensas que si no lo explicas, no das el contexto. Porque es normal que no tienes acceso y dices, hostia, pues voy a explicar. ¿Luego la lías o no la lías? Pues voy a explicarlo porque es que si no el lector no sabe a qué me estoy refiriendo. Y luego, digamos, la inconsistencia terminológica, eso es en todos los filósofos. O sea, los ríos de tinta que han llovido, por ejemplo, con Descartes, porque utiliza conceptos indistintamente, yo qué sé, de mente, espíritu, ¿qué Sí, más? sí, sí. Alma, para referirse a las mismas cosas, Mm. ríos de tinta. No, a ver, también hay una cosa que yo me imagino que... bueno, primero por un lado es una filosofía que es muy dependiente de la de Schopenhauer. En grandes, digamos, en grandes cantidades. Pero claro, se escribe en un contexto en el que, pues probablemente, digamos, tu público objetivo y potencial seguramente conoce a Schopenhauer lo suficientemente bien porque ya era un autor, Bueno, Consagrado, sí. quiero decir, ya era un autor dentro de lo que cabe bestseller, entonces, claro, hay muchas cosas que para qué voy a explicar, ¿no? Que da lo del primer volumen, que en realidad no es el primer volumen porque están los anexos, pero bueno, estamos en lo mismo. Pero es eso. Por contexto un poco se explica, pero está claro que igualmente, más allá de que los filósofos, o sea, de que un filósofo u otro pueda ser más o menos consistente o que vaya cambiando de definiciones a medida que se va elaborando, está la cuestión de que no estamos hablando, digamos, de una inconsistencia a lo largo de una obra, sino que estamos hablando de una inconsistencia a lo largo de un ensayo breve. Y ese es el punto.
sea, eso es lo que hace que sea, digamos, más... Al fin y al cabo, yo qué sé, si tú estás escribiendo una obra lo suficientemente grande, Sí, te olvidas a, de qué a, coño a está 500, diciendo, a 500, a 500 páginas de distancia, pues igual no me acuerdo, igual no me acuerdo tan bien. Y antes no había OCR para buscar, ni buscador interno claro. en Sí, el, bueno. en el Word Pero para que buscar. tampoco es tan grave. Tampoco es tan grave. O sea, que sí, que hay una cierta vaguedad, que utiliza un poco arbitrariamente los términos, pero bueno, que el que se pone a leer filosofía está más que acostumbrado. Bueno, El, sí. el problema sí es la falta de definiciones, etcétera. Pero bueno, que. De todas formas, o sea, eso no quita que no sea. ¿Cómo es esto? Pero lo No expone quita muy que sea, bien. no quita que no sea interesante, digamos, claro. lo que hace. O sea, ¿Cómo conecta Berkeley con Hume y Locke y Descartes? Está Sí. bastante logrado. Al final, Que sea interesante. hoy en día no vas a encontrar tampoco nada mucho mejor. Bueno, no sé. Está bien. No, a mí me gusta, o sea que justamente porque es un autor interesante, es digno de ser mencionadas todas estas salvedades. Si fuera y ya sabemos todos en qué estamos pensando, ¿no? Si fuera un pensadorucho, pues hace una sesión de un seminario de su libro y se dice, bueno, hasta aquí, porque esto no da para más. No, claro. Pues es caso, al pero final- justamente por eso pues se le pone la puntilla y se le pone Sí, claro, los puntos sobre somos las sillas. críticos, somos Claro, nosotros no somos fanboys. críticos. No, bueno, pues. Pues sí, podemos dejarlo aquí, ¿no? Vale, Hacemos pues. lectura. Sí, porque va a explotar. Sí, Lectura final. tenemos problemas de. ¿Cómo es esto? Problemas Logísticos. de red. Bien, pues. Muy bien, pues damos por finalizada la sesión de hoy. Recordar que la próxima fecha es el 4 de abril y se hará el ensayo del dogma de la Trinidad. Y también recordar que pues tenemos membresías desde 0,99. Agradecer también a Imaginary Unit, Elena Roca, Alex Mesa, Mutatis Mutandis, J. Barbaja Durazno, Autistic Silver, Imrit, Luciérnaga, Asmodai, Pablo GCH, José Jonathan Ancheta y Aurea Mediocritas. Y para los curiosos, el día 30 se estrena en el canal el tour por la biblioteca personal de nuestro querido José. No se lo pierdan. El tour. Bueno, pues nada. Y hasta aquí podemos. Hasta el día 4. Chao.